Pero dice el señor que no, que es última instancia y que esa impugnación es por las puras. Ya veremos, pues. Ya veremos, ¿no? Porque yo lo que siento, mi querido Pedro, es una indignación brutal. A la gente le han robado el voto, no solamente en Lima, en todo el Perú. Hay derrotas que se explican con números y hay derrotas que se explican con ego, estrategia y desconexión política. Lo que pasó con Rafael López Aliaga en las elecciones 2026 no fue simplemente quedar fuera de una segunda vuelta, fue algo más profundo. Fue la caída de una narrativa que se vendía como inevitable. Durante meses, López Aliaga proyectó una imagen de candidato fuerte, de líder antisistema, de figura dura contra la izquierda, la delincuencia y la corrupción. Su discurso era claro: yo soy el orden, yo soy la autoridad, yo soy el que puede salvar al Perú. Pero la política no se gana solo gritando más fuerte, se gana sumando, se gana entendiendo el país real. Y sobre todo, se gana aceptando que fuera de tu burbuja también hay votos. En la primera vuelta, el Perú llegó fragmentado. No había un candidato dominante. Keiko Fujimori pasó adelante con poco más del 17% de votos válidos. Roberto Sánchez alcanzó cerca del 12% y Rafael López Aliaga quedó tercero, separado de Sánchez por una diferencia pequeña, pero políticamente mortal. Poco más de 21.000 votos. Y aquí empieza la pregunta central de este video. ¿López Aliaga perdió por fraude? ¿O perdió porque su campaña no supo crecer más allá de su núcleo duro? Para analizarlo bien, hay que separar dos cosas que muchos mezclan a propósito: irregularidades y fraude. Una irregularidad puede ser una mesa que se abre tarde, problemas logísticos, demoras en el conteo, falta de materiales, errores operativos o una mala organización electoral. Y de eso sí hubo. El propio proceso quedó marcado por retrasos, especialmente en Lima, y por cuestionamientos fuertes a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. Pero fraude es otra cosa. Fraude implica una operación organizada para alterar la voluntad popular. Implica pruebas, trazabilidad, responsables, evidencia verificable y un impacto real sobre el resultado. Y hasta ahora, las instituciones que supervisaron el proceso no han presentado pruebas de un fraude sistemático. La Defensoría del Pueblo habló de negligencias graves, sí, pero también dijo que no hay pruebas fehacientes de fraude electoral. La misión de observación de la Unión Europea también señaló que no encontró evidencia suficiente para sostener esa narrativa. Entonces, lo más serio no es repetir fraude como consigna. Lo serio es preguntar ¿qué falló realmente? ¿Falló la logística electoral? ¿Falló la comunicación institucional? ¿Falló la confianza ciudadana? ¿O falló la estrategia política de Rafael López Aliaga? Porque cuando un candidato depende demasiado de la indignación, tiene un problema. La indignación moviliza a los convencidos, pero no necesariamente convence a los indecisos. López Aliaga tenía un voto duro, tenía seguidores fieles, una presencia fuerte en redes, una identidad política clara y una base emocionalmente comprometida. Pero para pasar a segunda vuelta no basta con tener hinchas, necesitas electores. Y ahí estuvo una de sus grandes debilidades. Su campaña parecía hablarle más a quienes ya estaban convencidos que a quienes todavía dudaban. Su mensaje era potente para su público: anticaviar, anticomunismo, mano dura, orden, autoridad, choque frontal contra el sistema. Pero el Perú no es solo una tribuna, el Perú urbano no vota igual que el Perú rural. Lima no decide sola. Las redes sociales no son el parón electoral, y tener miles de comentarios a favor no siempre significa tener millones de votos reales. La caída de López Aliaga no se explica solo por esos votos que le faltaron, se explica por una campaña que hizo mucho ruido, pero no logró ampliar su alcance más allá de sus seguidores más fieles. Quizás su talón de Aquiles de López Aliaga fue parecer incapaz de dialogar con quien piensa distinto. En política, el candidato que quiere ganar una segunda vuelta necesita parecer firme, pero también gobernable. Necesita transmitir autoridad, pero también estabilidad. Necesita confrontar, pero no parecer fuera de control. Y López Aliaga, en varios momentos, dio la imagen de un candidato que podía entusiasmar a sus seguidores más fieles, pero también generar dudas en quienes todavía no estaban convencidos. Ese es un punto clave. El elector indeciso no siempre publica en redes, no siempre comenta,
No siempre marcha, pero vota. Y cuando siente que un candidato vive en conflicto permanente, puede retroceder. Por eso, cuando López Aliaga empezó a insistir en el fraude, su movimiento tuvo un doble efecto. Por un lado, mantuvo movilizada a su electorado. Fiel. Sus seguidores sintieron que les habían quitado algo, que había una injusticia, que el sistema estaba contra ellos. Pero por otro lado, hacia afuera, el mensaje comenzó a sonar más a excusa que a explicación. Y en política, cuando no pruebas lo que denuncias, tu denuncia puede terminar debilitándote. Porque no es lo mismo decir, hubo irregularidades y deben investigarse, que decir, me robaron la elección, sin presentar pruebas concluyentes. La primera frase es institucional, la segunda es incendiaria. Yair López Aliaga cometió un error de lectura, confundió la bronca de su electorado fiel con la percepción del país entero. La narrativa de fraude puede ser poderosa, pero también peligrosa. Si tienes pruebas, puede cambiar la historia, pero si no la tienes, puede convertirse en una salida emocional para no asumir responsabilidad política. Y una campaña seria tiene que hacerse esta pregunta: ¿perdimos porque nos robaron o perdimos porque no alcanzamos? La respuesta más incómoda para Rafael López Aliaga es la segunda: no alcanzó. No alcanzó porque su mensaje no creció lo suficiente. No alcanzó porque su campaña no rompió el techo de su propio electorado. No alcanzó porque en una elección de 35 candidaturas, cada voto perdido pesaba demasiado. Y no alcanzó porque otros candidatos le quitaron espacio en territorios donde él nunca terminó de entrar. La política peruana tiene un patrón. Muchos candidatos fuertes en redes terminan chocando con la realidad electoral. Creen que el algoritmo es el país. Creen que tendencia es voto. Creen que la viralidad es organización. Pero una elección se gana con personeros, con presencia territorial, con alianzas, con discursos nacionales y con capacidad de inspirar confianza más allá del aplauso inmediato. López Aliaga tenía marca, tenía reconocimiento, tenía intensidad, pero no logró construir mayoría. Y ese es el drama de su caída. No fue destruido por un rival gigante, fue superado por un margen estrecho de un país dividido, desconfiado y agotado. Ahora bien, eso no significa que las fallas electorales deben minimizarse. Al contrario, lo ocurrido con la organización de la primera vuelta es grave. Sí hubo mesas que abrieron tarde, ciudadanos que no pudieron votar, retrasos en el procesamiento o problemas logísticos. Eso debe investigarse y sancionarse. Un sistema electoral no solo debe aparentar ser limpio, debe ser limpio y transparente. Porque cuando la confianza se rompe, cualquier demora se convierte en sospecha. Pero investigar fallas no es lo mismo que anular una elección sin pruebas suficientes. Y este es el punto fundamental. En democracia, perder una elección no te convierte automáticamente en víctima. Y ganar una disputa institucional no convierte automáticamente al sistema en perfecto. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El proceso puede estar mal organizado y aún así no haber fraude sistemático. López Aliaga pudo tener reclamos válidos sobre fallas y aún así haber perdido políticamente. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones pudieron cometer errores graves y aún así los resultados no necesariamente fueron manipulados. Esa es la diferencia entre análisis y propaganda. La propaganda te obliga a escoger una sola versión. Todo fue fraude o todo estuvo perfecto. El análisis serio dice, hubo problemas reales, pero hasta ahora no hay pruebas suficientes para decir que esos problemas cambiaron el resultado. Y cuando un líder político no acepta esa diferencia, empieza a dañar su propia credibilidad. La caída de López Aliaga también deja una lección para la derecha peruana. La derecha no puede vivir eternamente del miedo a la izquierda. Ese discurso moviliza, sí, pero no siempre alcanza. Porque el ciudadano promedio no solo quiere que le digan ciudadano con el comunismo, también quiere saber cómo vas a bajar la delincuencia, cómo vas a mejorar la economía familiar, cómo vas a generar empleo, cómo vas a atender la salud
educación, transporte y seguridad. Cuando todo se reduce a enemigos, la propuesta se vuelve secundaria. Y cuando la propuesta se vuelve secundaria, el candidato se convierte en personaje. López Aliaga fue un personaje fuerte. Su caída demuestra que la política peruana está cansada, pero no necesariamente convencida por los externos. Hay una ciudadanía molesta, hay rabia, hay desconfianza, pero también hay miedo a saltar al vacío. Y en ese escenario, López Aliaga no logró transmitir que era una salida segura. Transmitió fuerza, pero no necesariamente amplitud. Transmitió confrontación, pero no necesariamente gobernabilidad. Transmitió denuncia, pero no necesariamente pruebas. Por eso, su derrota duele tanto a sus seguidores, porque no parecía una derrota posible. La narrativa decía que él iba a pasar, que él era el candidato fuerte, que él representaba el orden, que él podía capitalizar el hartazgo. Pero las urnas dijeron otra cosa. Y cuando las urnas dicen otra cosa, un líder tiene dos caminos: revisar sus errores o atacar al tablero. López Aliaga eligió primero atacar al tablero. Pidió auditorías, denunció fraude, cuestionó autoridades, habló de un proceso ilegítimo. Pero conforme pasaron los días, la narrativa empezó a perder fuerza, fuera de su círculo más cercano, porque la denuncia sin evidencia contundente se desgasta, y porque el país, aunque esté molesto, también se cansa del caos. Entonces, ¿qué queda después de esta caída? Queda el liderazgo golpeado, pero no acabado. López Aliaga todavía tiene una base, todavía tiene presencia política, todavía puede influir, pero su imagen de candidato inevitable se rompió, y eso es algo difícil de reconstruir. Porque en política, perder por poco no siempre te hace más fuerte. A veces te deja atrapado en el "me robaron", en vez de obligarte a preguntarte qué hiciste mal. La gran pregunta para López Aliaga no es si hubo gente que quería verlo fuera de la segunda vuelta. En política todos tienen adversarios. La pregunta real es, ¿por qué no logró convencer a esos 21.000, 30.000 o 50.000 votantes adicionales que necesitaba? Ahí está la respuesta incómoda. Quizás porque su mensaje fue demasiado duro para algunos. Quizás porque su campaña se confió. Quizás porque subestimó el voto rural. Quizás porque creyó que en Lima era el Perú. Quizás porque confundió popularidad digital con la estructura electoral. Quizás porque su discurso de fraude empezó antes de tener pruebas sólidas y eso terminó proyectando desesperación. La caída de Rafael López Aliaga en 2026 no debe leerse solo como una derrota electoral, debe leerse como una advertencia. Una advertencia para los candidatos que creen que polarizar es suficiente. Una advertencia para los partidos que no construyen organización real. Y una advertencia para el sistema electoral que no puede darse el lujo de organizar procesos con fallas que alimenten sospechas. La caída de López Aliaga no se explica con una sola palabra. No solo fue fraude. No fue solo logística, no fue solo estrategia, fue la combinación de un proceso electoral cuestionado, una campaña que no amplió su gente y un candidato que decidió convertir su derrota en denuncia antes que en su autocrítica. Y tal vez esa sea la frase que resume todo. Rafael López Aliaga no perdió únicamente en las urnas, perdió cuando dejó de hablarle al país y empezó a hablarle solo a los que ya le creían. ¿Y tú qué crees? ¿López Aliaga fue víctima de un fraude electoral? ¿O su campaña simplemente no logró convencer lo suficiente para pasar a la segunda vuelta? Déjame tu opinión en los comentarios.